Ahí sí. Ya. Vamos a... Ya, entonces, recapitulando un poco, el material particulado tiene muchos compuestos, pero hay dos que forman una parte, que forman casi el 50% o a veces más del 50% del material particulado, y estos son los compuestos carbónicos. Estos son dos tipos de compuestos, lo que se llama carbono elemental y el otro se llama carbono orgánico. Eso lo vamos a ver inmediatamente. Y estos compuestos son todas las moléculas que tienen carbono. ¿Por qué son importantes? Porque todas estas moléculas que tienen carbono forman parte de la biología, forman parte de la estructura de los cuerpos biológicos, por supuesto. Y forman parte del ciclo de alimentación, de generación de moléculas, etc. Entonces, estos dos compuestos, en el caso del material particulado MP2,5, que es el más fino, forman cerca del 50% o más. En el caso del MP10, que es el material particulado más grueso, veámoslo acá, el MP10 no son una parte tan importante, pueden ser del orden del 20 al 30% del total del MP10. ¿Por qué? Si se acuerdan bien, el MP10 está formado en gran parte por polvo natural o polvo antrópico, es decir, material particulado que se levanta de la Tierra y ese forma gran parte del MP10. En cambio, el 2,5, que es el material particulado más fino, este que está acá, no tiene polvo, y en este caso el carbono orgánico y el carbono elemental son los dos compuestos más importantes que forman este material particulado. Entonces, veamos un poco el carbono elemental. También se le llama carbono negro, ¿ya? Es una forma no volátil del carbono y que se asemeja a la estructura del grafito. Como les dije hace la clase pasada, el carbono negro o carbono elemental son estructuras de átomos de carbono en forma de hexágonos, ¿ya? El grafito, los lápices amina, están formados por grafito y el grafito es la misma estructura, es carbono elemental. Veámoslo aquí, hay un dibujito por acá abajo, acá. Si se fijan, en este dibujo hay unas, vamos a agrandar un poquitito esto, ahí. Si se fijan en este dibujo, hay unas estructuras hexagonales, ¿cierto? Estas estructuras hexagonales tienen un átomo de carbono en cada una de las puntas del hexágono. Estos hexágonos forman unas láminas, y esas láminas a su vez se agrupan o se enrollan y forman unas pelotitas más o menos de 30 nanómetros de diámetro. Estas pelotitas son las estructuras básicas del carbono elemental o el carbono negro. Ahora, estas pelotitas a su vez pueden unirse entre ellas y formar otras estructuras un poco más grandes. Pero si se fijan, el tamaño son 30 nanómetros, por lo tanto son muy, muy finas. Acuérdense que el material particulado MP10 o MP2,5 son 2,5 micrones. 2,5 micrones es lo mismo que 2500 nanómetros, ¿ya? Y estas son de 30 nanómetros. Entonces, este material es el que forma lo que se llama el carbono negro o el carbono elemental. ¿Por qué carbono negro o carbono elemental? En realidad todo esto tiene que ver con la manera como se mide, porque uno no puede definir algo si es que no lo puede medir.
Y hay métodos para medición, y esos métodos de medición en algunos casos determinan un cierto tipo de compuesto y en otros casos otro tipo de compuesto. Entonces, según el método de medición, es lo que se le llama, es el nombre que se le pone un poco. ¿Por qué es carbono? ¿Por qué es negro? El carbono negro, a ver, estos átomos de carbono tienen electrones que están libres. Por lo tanto, al tener electrones libres, son conductores. El grafito, el típico, la mina de lápiz que ustedes pueden ver, esa mina es conductora, conduce corriente eléctrica. Lo mismo con este carbono negro que está en la atmósfera, conduce corriente eléctrica. Y al ser conductor, esos electrones son capaces de atrapar los fotones visibles. Y atrapan los fotones visibles en todas las longitudes de onda. Por eso es negro, porque cuando incide la luz es atrapada por estas partículas. Estas partículas, ¿de dónde provienen? En las ciudades provienen principalmente de los vehículos diésel, los motores diésel y de los hornos o de las estufas a leña. Un poco en menor medida de las estufas a leña, pero sí de los motores diésel. Como hay muchos motores diésel en la ciudad, entonces el carbono negro es importante. De hecho, si se fijan, cuando los buses del Transantiago aceleran en la ciudad, ustedes ven que sale una nube de humo negra. Esa nube de humo negro es principalmente estas pelotitas que ustedes están viendo aquí en la figura, ¿ya? ¿Qué otra característica tiene este carbono negro? Es casi el único compuesto que hay en la atmósfera que absorbe radiación visible. Por lo tanto, ahora, ahí hay una pequeña diferencia. ¿Qué es lo que es absorción y qué pasa con las otras partículas? La luz en la atmósfera limpia es transparente, pero las partículas que hay en la atmósfera pueden hacer dos efectos sobre la luz. Un efecto es que absorben la luz. La luz llega a la partícula, se absorbe y desaparece. El otro efecto es que la luz rebota en las partículas. ¿Qué pasa? ¿Alguna pregunta por ahí? Ya, entonces tenemos estos dos efectos. Las únicas partículas, o casi las únicas partículas que absorben luz, son las partículas de carbono negro. Por lo tanto, estas partículas negras son las que hacen que la ciudad se vea más oscura en invierno. En Santiago, el carbono negro es un compuesto bastante importante que aumenta mucho su concentración en invierno, y por lo tanto, por eso Santiago es medio oscuro en invierno. ¿Ya? ¿Qué otro efecto tiene el carbón, este carbono negro? El efecto es de atrapar la luz que viene del sol. Al atrapar la luz que viene del sol, las partículas se calientan. Y al calentarse las partículas, calientan la atmósfera. Por lo tanto, el carbono negro también es uno de los compuestos importantes del calentamiento global. De hecho, es el segundo o tercero en importancia. El calentamiento global lo vamos a ver un poquitito más adelante, pero ustedes ya algo deben conocer. El CO2, el dióxido de carbono, es el compuesto que más absorbe radiación y el que más genera calentamiento global, calentamiento de la atmósfera. El carbono negro es el segundo o tercer compuesto en importancia en el calentamiento global. Otra cosa, el carbono negro, tal como lo ven aquí en la figura, no es nocivo para la salud, no tiene ningún efecto sobre la salud. De hecho, si alguna vez han tomado pastillas de carbón, esas pastillas de carbón se usan para el dolor de estómago,
están formadas justamente por estas mismas estructuras de carbono tipo grafítico o tipo hexagonal. Así que el carbono no es perjudicial para la salud. Ahora, tiene un problema, eso sí, y es que es emitido por los vehículos diésel. Los vehículos diésel no solo emiten carbono negro, sino que emiten otros compuestos. Esos otros compuestos en general están pegados a estas pelotitas que ustedes están viendo aquí. Entonces el carbono nunca viene solo, sino que viene con otros compuestos pegados a él, y esos otros compuestos son los que sí son dañinos para la salud. Esos otros compuestos en general son los que se llaman los carbonos orgánicos. Ya, entonces, entonces el carbono negro puro no tiene ningún efecto en la salud, pero como nunca está puro, sí tiene un efecto que puede ser dañino. Otro efecto del carbono negro es que puede viajar algunos cientos de kilómetros. El carbono negro no vive demasiado tiempo en la atmósfera. El tiempo de vida puede ser de 1 o 2 días hasta una semana máximo, ¿ya? Por lo tanto, el carbono negro rápidamente decae a la Tierra. Pero en esa semana puede viajar y lo que ocurre es que se puede depositar en los glaciares. Al depositarse en los glaciares, forma una capita más oscura sobre el glaciar, y esa capita oscura absorbe radiación del sol. Y esa radiación calienta el glaciar y hace que se vaya derritiendo más rápido que si estuviera limpio. Y ese efecto sí es importante, y ese efecto se ha medido en muchos de los glaciares en el hemisferio norte más que nada, pero hay algunos estudios que muestran también que el carbono negro que se genera en las ciudades, en Santiago específicamente, llega hasta los glaciares que tenemos aquí al interior de la cordillera. Si alguien ha ido arriba hacia Farellones, el Yerba Loca, el glaciar La Paloma, el glaciar Olivares Alfa, Olivares Beta, esos glaciares tienen unas pequeñas cubiertas negras que son de carbono negro que proviene de la ciudad. Entonces, este carbono no es tan sano, ¿ya? Y como les digo, es generado principalmente por los vehículos diésel. Ya. Hay otros carbonos que son los carbonos orgánicos, y los carbonos orgánicos son estructuras también con carbono, pero son estructuras que tienen hidrógeno o tienen oxígeno. El carbono orgánico son moléculas que son del tipo CnHn o CnHMOX, ¿ya? O algunas combinaciones de estas. Los carbonos orgánicos son moléculas más o menos grandes, bueno, algunas son bien grandes, que tienen cientos de átomos, ¿ya? Y aquí abajito les voy a mostrar algunos ejemplos. Aquí hay algunos ejemplos de carbonos orgánicos que hay en la atmósfera. Por ejemplo, el etano es C2H6, eteno C2H4, acetileno C2H2, propano, butano, etcétera, 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 ¿ya? De estos compuestos, ¿cuáles son los importantes y que pueden tener algún efecto sobre la salud? Es el benceno, C6H6, el tolueno, que se encuentra en la atmósfera, y el formaldehído. Estos compuestos son los que pueden tener algún efecto sobre la salud. De hecho, el benceno es un gas, y en estos momentos el Ministerio del Medio Ambiente está estudiando la posibilidad de normarlo, la posibilidad de que haya una norma que mida la cantidad de benceno en la atmósfera
de manera de poder controlar sus concentraciones. Ahora, estos compuestos que están acá, tal como están aquí, tal como están, son gases. Pero estas moléculas en la atmósfera reaccionan y se pegan a otras moléculas, se van adhiriendo a otras moléculas y van generando moléculas más grandes y eventualmente se convierten en partículas. Por lo tanto, a esas partículas se les llama carbono orgánico. Entonces, el carbono orgánico, como les digo, es de ese tipo. ¿Cómo se mide? Si se acuerdan, hace un rato les mencioné que los carbonos se clasifican de acuerdo un poco al tipo de medición. ¿Por qué? Porque estas cosas no es que uno las pueda, uno no puede tomar una molécula de carbono, la pone en un microscopio, la mira y dice, ah, esta molécula es esto es lo más allá. Eso no se puede hacer. Y los métodos que se usan para determinar las concentraciones tampoco pueden determinar demasiado bien qué es lo que se está viendo. ¿Cómo se usa, cuál es el método que se usa para determinar el carbono orgánico y el carbono elemental? Es un método que se llama método térmico. ¿En qué consiste? A grandes rasgos, se captura el material particulado en un filtro. ¿Cómo se hace eso? Lo vamos a ver también más adelante. Se tiene un filtro y se hace pasar aire a través de ese filtro. Las partículas quedan pegadas al filtro y quedan atrapadas en ese filtro. Ese filtro luego se mete en una máquina que la calienta a ciertas temperaturas. Entonces, primero se calienta a temperaturas menores que 350 grados. A esas temperaturas se volatilizan todas las moléculas que se llaman orgánicas. Bueno, no todas. La mayoría de las moléculas orgánicas se volatilizan a 350 grados. O sea, las moléculas del tipo CN, HM o X, esas se volatilizan y se separan los componentes. En una segunda cámara se mide la cantidad de carbono. En una segunda cámara, el carbono que se ha volatilizado se mezcla con oxígeno y se forma CO2. ¿Ya? Y en una tercera cámara se mide la cantidad de CO2 que está saliendo de la muestra. Esa cantidad de CO2 se asocia a la cantidad de carbono orgánico que había en el filtro. Si se fijan, es un método muy indirecto para medir las moléculas de carbono, las moléculas de carbono orgánico. Por otro lado, ese método no es capaz de diferenciar las distintas moléculas, sino que simplemente mide cuántos átomos de carbono salen. Entonces, pero a eso se le llama carbono orgánico. Si se sigue aumentando la temperatura en el equipo, empiezan a volatilizarse otras moléculas, y esos son otras moléculas de otros tipos de carbonos orgánicos. Finalmente, a 700 grados aproximadamente, es la última temperatura. A 700 grados ya no queda ninguna molécula orgánica. Todas estas moléculas que están aquí, CNHN o CNHMOX, todas esas moléculas ya se han volatilizado a esas temperaturas. Y si se sigue aumentando la temperatura, entonces los que se empiezan a volatilizar son los carbonos elementales, o sea, los que vimos hace un rato. Estas moléculas se volatilizan a 700 grados aproximadamente. Y se utiliza el mismo método, es decir, el carbono que sale de estas moléculas que están aquí se mezcla con oxígeno y después se mide la cantidad de CO2 que se genera.
Y la cantidad de CO2 generada es asociada a la cantidad de carbono, carbono elemental o carbono negro, que es lo mismo, ¿ya? Entonces, esa es la manera como se mide el carbono orgánico y el carbono elemental en la atmósfera. Y a esto se le llama el método térmico de medición, ¿ya? Hay varios equipos que son capaces de medir estos carbonos, pero este es el método, estos son los métodos que se usan. Y si se fijan, la diferencia entre carbono orgánico y carbono elemental es la temperatura a la cual se volatilizan las partículas. Ya. Entonces, este es lo que llamamos carbono orgánico. En el carbono orgánico hay otros compuestos que no están mencionados en esta tabla, que son cancerígenos. Otros que reaccionan en la atmósfera. Así que, como les digo, los carbonos orgánicos, esos son los más complicados para la salud. Ya, ¿cómo es el carbono orgánico y elemental en la región metropolitana? Les voy a mostrar ahora algunas mediciones que se han hecho en Santiago. Estas mediciones también son extrapolables a otros lugares del mundo porque las concentraciones son más o menos similares. Aquí lo que se puede ver acá es lo que se llama tortas de composición del material particulado. Este es MP2,5. Estas tortas que están acá es el MP2,5, o sea, el material particulado más pequeño que 2,5 micrones. Y esto fue medido en el Parque O'Higgins el año 2001, el año 2003. Fíjense los compuestos que se encuentran. Es lo que les había mencionado hace un tiempo atrás. NO3 son compuestos que contienen nitrato. SO4 son compuestos que contienen sulfato. NH4 son compuestos de amonio. Potasio hay un poquitito, calcio un poquitito. Esto que está aquí, Ce, carbono, es carbono elemental, y CO es carbono orgánico. Y estos son otros compuestos. Entonces, si se fijan, entre el año 2001 y el 2003, el carbono orgánico aumentó bastante. Aumentó. Y el carbono elemental bajó un poco de 22% a 10%. Si vemos esta otra dibujo que está acá, el año 2005, estas son mediciones en 3 años distintos, 2001, 2003, 2005. El año 2005 aumentó más todavía el carbono orgánico, en proporción, en fracción del material particulado. Y el carbono elemental siguió disminuyendo. Aquí hay mediciones que se hicieron en la USACH el 2011. Fíjense, este es el 2005 y este es el 2011. Fíjense la proporción de carbono orgánico. El 2005 era más o menos el 33% y el 2011 el 54%. Por lo tanto, la cantidad de carbono orgánico ha ido aumentando en el tiempo. El carbono elemental ha ido bajando, qué sé yo, a ver, ¿dónde está? Carbono orgánico, carbono elemental, 10% en el año 2005, 13% el año 2011. Entonces, se ha mantenido más o menos constante. Estas mediciones, ¿qué es lo que muestran estas mediciones? Si se fijan bien, muestran, a ver, aquí abajo tengo un gráfico acá. Aquí hay un gráfico de cómo han variado estos compuestos químicos para los distintos años, 2001, 2003, 2005. Fíjense, este que está acá, Ce es carbono elemental. El carbono elemental ha ido disminuyendo en forma continua
desde el año 2001 hasta el 2005. El carbono orgánico, CO, en cambio, ha ido aumentando. Se fijan, inicialmente era menos del 10%, bueno, menos de 10 microgramos por metro cúbico, y ahora hay 20 o... Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que el carbono orgánico, el carbono elemental ha ido disminuyendo y el carbono orgánico ha ido aumentando. ¿Qué puede haber ocurrido? Aquí está mal escrito esto a propósito. Falta una G ahí en ese. ¿Qué es lo que ha ocurrido en Santiago entre estos años y que ha generado esta disminución de carbono elemental y aumento del carbono orgánico? Principalmente son los cambios en la tecnología de los vehículos. El transporte público son buses, y todos esos buses solamente son buses diésel. Los buses diésel son los que más emiten carbono elemental. Y desde el año 2001 hasta hoy día incluso, la tecnología de los vehículos diésel ha ido aumentando, ha ido mejorando. Al mejorar la tecnología, lo que ha ocurrido es que han ido emitiendo cada vez menos carbono elemental. Por lo tanto, la mejora en la tecnología de los buses diésel ha disminuido esta proporción de carbono elemental en el aire. Lo mismo con los demás vehículos. Los demás vehículos diésel, los camiones y las camionetas, también han ido mejorando su tecnología y por lo tanto han habido menos emisiones de carbono elemental. A ver, no sé si se acuerdan, pero antes de las micros amarillas, las otras micros que habían emitían, cada vez que uno las veía en las calles, emitían grandes cantidades de humo negro. Ese humo negro era todo carbono elemental. Ahora, ¿por qué ha aumentado el carbono orgánico? El carbono orgánico es emitido por muchas fuentes distintas. Los vehículos diésel, pero también los vehículos de benzina, los motores, las industrias. El carbono orgánico es emitido en todo tipo de combustión y resulta que desde el año 2001 en adelante ha ido aumentando el parque vehicular. La cantidad de vehículos que hay circulando en la ciudad ha ido aumentando en forma continua. Esos vehículos son los responsables del aumento en el carbono orgánico que se ha visto en las ciudades. ¿Ya? De hecho, ahora con la pandemia famosa, ha habido otro aumento en la cantidad de vehículos que se usan. Un aumento importante de la cantidad de vehículos circulando en la ciudad ocurrió cuando se cambió el Transantiago. El efecto que tuvo el Transantiago fue que la gente empezó a usar más los vehículos y menos los buses. Por lo tanto, el Transantiago tuvo un efecto de que aumentó la cantidad de vehículos que se usan en Santiago. Y ahora con la pandemia, también ha habido un aumento en la cantidad de vehículos que está circulando, debido a que mucha gente no quiere andar en buses por la posibilidad de contagio. Entonces, esa cantidad de vehículos particulares es en gran parte responsable de los aumentos que hemos visto en el carbono orgánico. Por supuesto, también en otros contaminantes, pero el carbono orgánico es uno de los donde se nota. ¿Ya? Entonces, eso tenemos con los dos tipos de carbono orgánico y carbono elemental. La contaminación por gases, ya la vimos la clase pasada. Hay 4 gases que son los más importantes: dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, monóxido de carbono y ozono. El monóxido de carbono ya lo vimos, el dióxido de carbono también,
monóxido de nitrógeno, dióxido de nitrógeno. El dióxido de nitrógeno lo vamos a repasar un poquitito porque es bien importante. El dióxido de nitrógeno se genera principalmente en los vehículos, los vehículos bencineros, ¿ya? Y como hay muchos vehículos bencineros en la ciudad, entonces la principal fuente de dióxido de nitrógeno es los vehículos. Ahora, en las ciudades, a medida que, a ver, a medida que mejora la tecnología y a medida que mejora, podríamos decir, la actividad económica, va disminuyendo la cantidad de partículas que hay en las ciudades, pero aumenta el dióxido de nitrógeno. ¿Por qué? Porque la mejora en la tecnología, la mejora en las condiciones económicas, significa que la gente puede empezar a usar más autos y empiezan a haber más vehículos. De hecho, las ciudades europeas, por ejemplo, y muchas ciudades de Estados Unidos, no tienen mucho problema de material particulado, pero sí tienen problema de dióxido de nitrógeno. Santiago de Chile, como es una ciudad no demasiado desarrollada y no con una economía no demasiado desarrollada tampoco, hay problemas de material particulado y no hay problemas de dióxido de nitrógeno. Seguramente más adelante vamos a seguir bajando la cantidad de material particulado, pero el dióxido de nitrógeno ese va a aumentar. Entonces, el dióxido de nitrógeno, como les digo, es un compuesto que se genera en los vehículos y afecta directamente a las vías respiratorias. El dióxido de nitrógeno es poco soluble en agua, por lo tanto, cuando entra en las vías respiratorias, no es atrapado por la humedad que hay dentro del cuerpo, sino que pasa directamente hasta los bronquiolos, hasta el bronquiolo terminal y el alveolo terminal. Y puede producir daños oxidativos, genera radicales libres y puede producir irritaciones y otros efectos. Ahora, gracias a Dios, por ahora no tenemos los niveles de dióxido de nitrógeno no son demasiado altos, y eso significa que los efectos del dióxido de nitrógeno en los pulmones y en la salud no es demasiado grande. ¿Ya? Pero en grandes concentraciones el dióxido de nitrógeno sí produce daño pulmonar. Concentraciones superiores a los 1800 microgramos por metro cúbico son necesarios para inducir cambios en la función pulmonar en adultos sanos. Entonces, 1800 microgramos por metro cúbico es las concentraciones que producen daño pulmonar. ¿Cuáles son las concentraciones que tenemos en una ciudad? Normalmente son del orden de 100, 200 microgramos por metro cúbico. Por lo tanto, estamos todavía bastante lejos de ese límite. ¿Ya? Ahora, el dióxido de nitrógeno tiene efectos, eso sí, en las personas que son más sensibles. Por ejemplo, personas que tienen asma, personas que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bronquitis crónica. Todas esas personas sí son mucho más sensibles al dióxido de nitrógeno. El dióxido de nitrógeno es un contaminante regulado o normado. ¿Qué significa eso? Que hay un estándar nacional de calidad del aire en el ambiente para NO2 que es de 100 microgramos por metro cúbico. 100 microgramos por metro cúbico es el promedio máximo anual, si no me equivoco. Sí, anual. Y para el promedio diario de NO2, el máximo es de 400 microgramos por metro cúbico.
Como les dije, gracias a Dios no hemos sobrepasado estos niveles, así que los niveles son en general más bajos que lo que tienen aquí. ¿Ya? El dióxido de azufre. El dióxido de azufre, se los mencioné un poquitito, pero les voy a mencionar de nuevo un poco porque el dióxido de azufre se genera en principalmente en las refinerías, pero también se genera en los motores que usan combustibles que tienen azufre. El diésel casi no tiene azufre, pero las industrias usan diésel que no es el mismo diésel que se usa para los vehículos. Usan diésel que es mucho más sucio. Por lo tanto, las industrias, los hornos que hay en las industrias grandes pueden emitir cantidades importantes de dióxido de azufre. Las refinerías de cobre emiten cantidades gigantescas de dióxido de azufre, pero gracias a Dios están lejos de la ciudad. La más cercana está en Ventanas, que está como a, no sé, 200 kilómetros de acá, 150 kilómetros más o menos. Por lo tanto, está más o menos lejos. Las reacciones, ¿qué pasa con el dióxido de azufre? El dióxido de azufre es emitido en estos procesos y entra a la atmósfera como SO2. En la atmósfera reacciona con OH, este OH se llama radical hidroxilo. El radical hidroxilo proviene del agua. El agua que hay en la atmósfera se puede disociar y forma el H2O, ¿cierto? H2O se disocia en H más OH. Y ese radical reacciona con SO2 más algún otro radical, algún otro compuesto que hay en la atmósfera y forma HOSO2. Después, este HOSO2 reacciona de nuevo en la atmósfera con O2, con oxígeno, y forma HO2 más SO3. Y este SO3 reacciona con agua, con H2O, más algún radical, y forma H2SO4. Este es el proceso que ocurre en la atmósfera y forma este compuesto que está acá, que es ácido sulfúrico. Entonces, el ácido sulfúrico es un compuesto secundario. Si se acuerdan bien, compuestos secundarios son los que se producen en la atmósfera mediante reacciones químicas. Específicamente estas son las reacciones químicas que ocurren. Ahora, el ácido sulfúrico forma partículas y esas partículas eventualmente caen a la Tierra. Pueden caer mediante la lluvia o mediante la deposición seca que se llama. En los países del hemisferio norte, Europa, Estados Unidos, el dióxido de azufre, el ácido sulfúrico decae por la lluvia, porque ya hay mucho más lluvia que lo que tenemos nosotros. Y al caer al suelo, acidifica el suelo. Y a eso se le llama la lluvia ácida. Eso tiene un efecto importante sobre la vegetación porque produce daño en la vegetación y produce daño en los ríos y en los lagos principalmente. En los ríos. Produce daño en los lagos y puede ir matando la vida acuática o puede afectar los bosques. Eso ocurre en el hemisferio norte, donde hay muchas más emisiones de SO4, de SO2, y además hay más lluvia. En Santiago y en Chile en general, las emisiones son menores y además hay poca lluvia. Y además de eso, el suelo en toda la zona central de Chile es muy básico, tiene mucho calcio el suelo. Por lo tanto, ese calcio o ese suelo básico contrarresta y neutraliza el ácido sulfúrico y por lo tanto en Chile no tenemos problema de lluvia ácida ni de deposición seca ácida.
salvo en los valles que están cercanos a a las refinerías. Eso se los mencioné en la clase pasada. El valle de Quinteros, antes, ahora ya no tanto, o casi no. El valle de Quinteros hace 20 años atrás era un valle en el cual había tanto ácido sulfúrico en el suelo que había pocas plantas y poca vegetación. Ahora ha ido mejorando porque han cambiado mucho las tecnologías. Lo mismo ocurría en el valle de Coya, que está cercana a la refinería de Caletones. Ese valle también era muy ácido porque las emisiones de caletones caían al suelo y en forma de ácido sulfúrico. Eso también ha cambiado porque ahora las refinerías tienen muchos sistemas de control de emisiones y por lo tanto ya emiten muy poco dióxido de azufre. Entonces, como les digo, la lluvia ácida en Chile, o la deposición ácida en Chile no es importante porque el suelo es básico y neutraliza esos ácidos, ¿ya? Ahora, una cosa también muy importante es que Chile ha tenido una política muy exitosa en el control del dióxido de azufre. Lo que se ve acá, la figura 7, muestra cómo ha ido cambiando el azufre en el diésel. Desde el año 89, el diésel tenía 5.000 ppm de azufre en el diésel. Repasando un poco, ¿qué es lo que significa ppm? ppm es partes por millón. 5.000 ppm significa que hay 5.000 átomos de azufre por cada millón de átomos de diésel. Eso es lo que significa 5.000 ppm. Entonces, el diésel más básico, el diésel como viene no de las refinerías, sino de los productores de petróleo, tiene mucho azufre, pero el año 94 se produce una disminución de 5.000 a 3.000 ppm, después el 96 de 3.000 a 1.500 ppm, después siguió bajando hasta 300 ppm y actualmente el diésel tiene 50 ppm de azufre. El diésel, me refiero solo al diésel que usan los vehículos, no es el diésel que usan los otros motores o que usan los hornos. El diésel de los vehículos. Ahora, fíjense qué es lo que ha pasado gracias a esta reducción del diésel en los vehículos. Este gráfico que está acá también muestra cómo ha cambiado el azufre. El azufre es este que está aquí. La primera curva, la que está más arriba, esta que está aquí, la línea continua, es la cantidad de azufre en el aire. Aquí es la curva, la regla, o sea, ¿cómo se llama esto? La cantidad de azufre en el aire ha disminuido desde aproximadamente 2.000 nanogramos por metro cúbico hasta lo que hay ahora 1.000 nanogramos por metro cúbico. ¿Se fijan cómo ha ido cambiando? Del año 98 hasta el 2003. Y ahora tenemos menos todavía. Este gráfico es hasta el 2003, pero ahora el 2020 los niveles van creo que en orden de 500. ¿Ya? Entonces, la cantidad de azufre ha bajado mucho. Aquí también se muestra el bromo y el plomo. El plomo también se sacó de las bencinas. Ahora se vende solamente benzina sin plomo, ¿cierto? ¿Se han fijado en eso? Benzina sin plomo y sin bromo. Y eso también ha tenido un efecto importante sobre las concentraciones de plomo que hay en el aire.
Por ejemplo, el año 98 se midieron hasta 700 nanogramos por metro cúbico y ahora estamos en el orden de 20 o 10 o 20 nanogramos por metro cúbico. ¿Se fijan la tremenda diferencia? Y eso es porque se disminuyó la cantidad de plomo en las bencinas. Ya. Finalmente hay un gas, el último gas que nos queda es el ozono. El ozono es, por un lado, es un compuesto natural de la atmósfera. Existe en la estratosfera. En la estratosfera se genera por la radiación ultravioleta que viene del Sol, genera ozono, y al generar ozono evita que pase la radiación ultravioleta hasta la superficie de la Tierra. Pero el ozono además se genera a nivel de superficie. Y el ozono es un gas, es un irritante más o menos fuerte, es un gas que se usa como, si se fijan, ahora último el ozono se está usando para desinfectar para desinfectar la superficie, para desinfectar aires acondicionados y todos los sistemas de recirculación de aire por el problema este del coronavirus. Entonces, el ozono es un desinfectante y es bactericida, pero si está en la atmósfera es también un irritante muy fuerte. Es un oxidante y por lo tanto es bastante dañino para la salud. ¿De dónde proviene el ozono? El ozono proviene exclusivamente de reacciones químicas que se producen en la atmósfera. El ozono proviene del dióxido de nitrógeno. El dióxido de nitrógeno que emiten los vehículos en el tubo escape llega a la atmósfera y en la atmósfera reacciona con otros compuestos. Y en la atmósfera principalmente debido a la radiación ultravioleta genera ozono. Por lo tanto, el ozono se forma durante el día. Les voy a mostrar, estamos 10:33, la próxima clase les voy a mostrar algunos gráficos de cómo es el ozono en Santiago y en otros lugares del mundo, pero el ozono es un contaminante secundario que se genera a partir del NO2, del NO, del CO y algunos otros gases por ahí. ¿Ya? ¿Por qué es importante? El ozono puede hacer que los músculos de las vías respiratorias se contraigan, atrapando aire en los alveolos. Esto conduce a silbidos respiratorios y falta de aliento. El ozono puede hacer que sea más difícil respirar profunda y vigorosamente, causar dificultad y dolor al respirar, causar tos, dolor de garganta, picazón, inflamar las vías respiratorias. Como si se fijan aquí, tiene varios efectos importantes. El ozono, como les digo, es un contaminante más fuerte que el dióxido de nitrógeno y es también un contaminante normado. El ozono, entonces, es uno de los contaminantes normados. Además, el ozono también produce daño en las plantas. Así que en los lugares donde se podría generar, en los lugares en el campo, también puede ser un contaminante importante. A partir entonces de los gases y a partir de las partículas que hay en el aire, se genera la normativa ambiental chilena. Y esta normativa es para ciertos contaminantes que son los más importantes, 6 de ellos de hecho, y que se llaman contaminantes criterio. ¿Cuáles son estos? Material particulado con diámetro menor que 10 micrones, material particulado con diámetro menor que 2,5 micrones, monóxido de carbono, ozono, dióxido de nitrógeno y dióxido de azufre. Esta tabla que está acá muestra una comparación con las normas internacionales
y muestra cuáles son las normas chilenas. Por ejemplo, para MP10 existen dos normas, la media diaria, la media de 24 horas y la media anual. ¿Qué significa esto? Significa que en el promedio de MP10 en 24 horas no puede superar los 150 microgramos por metro cúbico. Y la media anual no puede superar los 50 microgramos por metro cúbico. La OMS, por ejemplo, por otro lado, sugiere poner una norma anual de 50 microgramos por metro cúbico y una norma de 20 microgramos por metro cúbico. En Estados Unidos estas son las normas y en la Unión Europea estas son las normas. Como comparación. La norma de MP10 en Santiago y en la mayoría de las ciudades del centro y sur de Chile es superada. La norma anual y la norma diaria. Para el MP2,5, la norma diaria es de 50 microgramos por metro cúbico y la norma anual es de 20 microgramos por metro cúbico. ¿En cuánto estamos? Por ejemplo, el año pasado, el promedio anual de MP2,5 fue alrededor de 30 microgramos por metro cúbico. Por lo tanto, Santiago supera la norma anual de 20 microgramos por metro cúbico. Aquí están las normas sugeridas por la OMS y los valores sugeridos por la OMS, la norma en Estados Unidos de MP2,5 y la norma de la Unión Europea. Para SO2, dióxido de azufre, existe varias normas, que es la media de 10 minutos y la media de 24 horas. Esta es la norma chilena, entonces la norma chilena de 24 horas es 250 microgramos por metro cúbico y la media anual 80 microgramos por metro cúbico. El SO2, gracias a que se ha disminuido el azufre en las bencinas y en el diésel, no es superada esta norma. El ozono sí tiene una norma que se llama media móvil de 8 horas. Esto lo vamos a explicar un poquitito más adelante. La media móvil significa que hay que tomar el promedio de las 8 horas anteriores. Por ejemplo, el promedio a las 10 de la mañana de ozono, el promedio a las 10, a las 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, desde las 3 de la mañana hasta las 8, de las 3 de la mañana hasta las 10, ese promedio no puede superar los 120 microgramos por metro cúbico. A las 11 de la mañana hay que tomar el promedio desde las 4 hasta las 11. A las 12, el promedio desde las 5 hasta las 12. Y así sucesivamente. Entonces, ahora, en Santiago, de nuevo, esta media móvil sí es superada en verano. Por lo tanto, también existe excedencia de la norma de ozono. En Santiago se supera la norma de MP10, la norma de 2,5 y la norma de ozono. El CO también es un compuesto normado, y la norma, aquí está la norma, 30.000 microgramos por metro cúbico y 10.000 microgramos por metro cúbico, pero estas normas no son superadas en Santiago, ni en ninguna parte de Chile. Y la norma de dióxido de nitrógeno, están acá, 400 microgramos por metro cúbico y 100 microgramos por metro cúbico. Estas normas en la mayoría de las ciudades no son superadas, así que, como les digo, los compuestos más importantes y de los cuales supera la norma son el MP10, MP2,5 y ozono. ¿Ya? Así que pero ya se nos acabó el tiempo, así que vamos a seguir la próxima, vamos a seguir el jueves
¿ya? Les voy a subir el video y les voy a subir de nuevo estos apuntes que les acabo de mostrar. Preguntas, dudas, algún otro problema, alguna cosa que quieran ver. Parece que no, así que nos vemos entonces este jueves. ¿Ya? Que les vaya muy bien a todos, ha sido un gusto. ¿Ya? Nos vemos luego. ¿Ya? Chao, chao. Chao, Chao, que les profe. vaya bien. Chao, profe. Chao.